hablando de economía internacional para tener un contexto y vamos a ir de lo grueso a lo finito. Vamos a arrancar con el contexto económico internacional, luego vamos a ir a la parte de Argentina, que es lo que básicamente nos interesa. Arrancamos con la macro, vamos a la micro y por último vamos a hablar de algunos consejos para las empresas después de este cimbronazo que tuvimos en el último trimestre del año 2008 y el primer trimestre del 2009. La razón por la cual muchos economistas que adhieren a determinadas políticas o enfoques económicos haciendo abstracción de los regímenes políticos es justamente porque la economía camina mucho más rápido con una dictadura. Obviamente esta situación lastimosa, pero hay que decirlo, muchas veces los enfoques de política económica hacen abstracción no solamente de la parte social, que durante 30 años estuvimos evitando hablar, porque el enfoque prevaleciente decía que los temas sociales eran para la sociología, y la verdad es que la economía sin gente no existe, y las consecuencias de moverse con una economía como si la gente no existiera es, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, que en 2 años pasa de 4,3% de tasa de desocupación a casi el 10%, y con un costo social alto, un país que no está preparado para enfrentar a la situación de la gente que se queda sin seguro médico, porque allí es completamente distinto que en los países de menor grado de desarrollo relativo, donde hay hospitales, se atienden mal o bien, pero la gente va a parar a algún lado. Cuando uno mira este cuadro, ve que, por ejemplo, países como Corea y Singapur y Tailandia, más alineados al enfoque prevaleciente antes de la crisis, caen mucho más fuertemente. Hay países que caen a velocidad de 18 y hasta el 22% anualizado. Obviamente eso no se va a consolidar porque vamos a ver más adelante cómo el flujo que se inyecta para poder contrarrestar, es decir, lo que ustedes escuchan hablar siempre, las políticas anticíclicas, cuando uno posee instrumentos de política macroeconómica, puede actuar para elaborar políticas anticíclicas y enfrentar la situación recesiva con disminución de la tasa de interés, aumento del gasto, baja de impuestos, que es todo lo que nosotros no teníamos durante la década del 90 para enfrentar la crisis del tequila, la de Rusia, la de los países asiáticos y por último la de Brasil, que prácticamente termina de completarnos la situación. Así que como ustedes ven en este cuadro, también Europa emergente sufre, que cae 7% el último trimestre y entre 11 y 13% en el primero, Rusia entre el 13 y el 21%. La verdad que los países que estaban haciendo las cosas bien le fue de acuerdo a lo que opinan los organismos multilaterales de crédito, las calificadoras de riesgo, las consultoras más importantes o de mejor marketing, mejor dicho, del mundo. La verdad es que les ha ido tan mal como a lo que hacían las cosas mal. Pasemos a las variaciones que tiene prevista el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional tiene previsto para América Latina y el Caribe este año una caída de 1,5%. Si ustedes miran 2 renglones más abajo, Argentina también tienen previsto que caiga 1,5% en el promedio, pero no se preocupen porque hace 6 meses atrás decían que crecíamos el 3%. En algún momento decían que era el 4,5% hasta un mes antes, es decir, 7 meses para atrás, contado de marzo en septiembre, hablaban de 4,5%. Es decir, un error de 600%, más o menos al promedio de 100% mensual, se ha equivocado en el pronóstico del Fondo Monetario, así que yo no sé si es imprescindible
presupuestar con las cifras que nosotros recibimos muchas veces, o si nos conviene, vamos a ver más adelante, concentrarnos un poco más en la actividad que cada uno desarrolla en función de la intuición, mirando por supuesto lo fundamental de la economía, es imprescindible, pero teniendo en cuenta que los pronósticos en economía tienen menos probabilidades asociadas de ocurrencia que los de meteorología últimamente. Y si uno mira, ve que Argentina tiene un pronóstico del fondo de caída, pero como el de Brasil, o sea que a Brasil, por hacer las cosas tan bien, no le ha ido mucho mejor que a Argentina. Nosotros perdimos 40.000 millones de dólares, tuvimos una fuga de capitales feroz en un año y medio, pero a Brasil se le fueron 40.000 millones de dólares en un año después de Lehman Brothers. Así que no es ni siendo tan bueno ni siendo tan malo, sino comienza a percibirse que cada país tiene su propia realidad y que a pesar de la situación de globalización de los mercados y esta experiencia reciente, porque tenemos muy poco tiempo de globalización de los mercados como para decir, bueno, esto es así o esto es de otra manera. Recuerde que se hablaba de un desacople inicial de los países emergentes, de aquellos que producían materias primas, de los países, con referencia a los países centrales. Eso no sucedió, entonces dijeron, bueno, hay sincronización automática, y después del primer trimestre fuerte de caída promedio, como empezó a haber un desacople de los países emergentes, dijeron, bueno, hay un desacople parcial, y cada día parece que los economistas se las arreglan para, en lugar de pedir disculpas, seguir arreglando esta suerte de nueva situación que tiene el mundo, de una economía absolutamente distinta, donde los pronósticos que se pueden realizar con los modelitos econométricos que conocemos nosotros solo pueden prever en un porcentaje de probabilidades asociadas de ocurrencia lo previsible, pero no lo imprevisible. ¿Cuánta gente de la que está aquí pensaba que Lehman Brothers podía haber quebrado, que General Motors iba a ir a Chapter 11 en Estados Unidos? ¿O quién iba a pensar que Estados Unidos este año tiene que colocar bonos para cubrir entre 13 y 14% de déficit del PBI? Tiene el mismo déficit que tenía Raúl Alfonsín cuando asaltaban los supermercados. Y la verdad es que los chinos hace ya casi un año, pero en los últimos meses con un poco más de fuerza, le dijeron a los americanos que ellos no piensan seguir comprando bonos, que tienen 1.295.000 millones y tienen 700 billones en dólares, así que tienen Treasury Bonds a 10, a 30 años, tienen dólares en efectivo y quieren empezar a mezclar un poquito, porque lo que están viendo es que si Estados Unidos en algún momento devalúa, el que más se embroma es el que tiene los dólares y no el que hoy está manejando la moneda, a pesar de que también eso haría que cambie las relaciones de poder en términos de poder económico que tiene un país que maneja la moneda de intercambio. ¿Cuándo alcanza un piso la economía mundial? Y está los optimistas, yo lo llamo el comité